ante todo agradecer el espacio brindado para hablar de temas en donde uno tiene una actividad y una experiencia que, bueno, la idea es poder compartirla y dar una visión a partir de un concepto tan genérico como es la eficiencia energética o el mejor uso de los recursos para obtener un resultado, ¿no? La cadena de valor en sí energética está muy bien diferenciada, ¿no? Hay partes o participantes en cada uno de sus eslabones que permiten definir dónde comienza una etapa, dónde sigue la otra y así sucesivamente. Sí cabe mencionar que hay una relación bastante cercana entre cada uno de los jugadores, ¿no? Entre el que demanda la energía, el que la usa, el que la demanda, el que la distribuye, el que la genera, todos dentro de un marco que normalmente están regulados por países o entes que permiten que las reglas sean de una determinada manera. Desde los que operamos instalaciones o tenemos instalaciones técnicas a cargo que generalmente tienen un uso intensivo de energía, tenemos distintas visiones de cuando hablamos de eficiencia, en dónde estamos parados o en qué eslabón principalmente estamos parados. Nuestro desafío es siempre poder agregar valor en cada una de las etapas, no solamente en la que nosotros tenemos más injerencia, en donde tenemos capacidad de operación, ¿no? Sino en toda la cadena en sí de abastecimiento. La cadena de forma simple, los 4 primeros jugadores, los más importantes, van desde el abastecimiento, su producción, distribución y la utilización en distintas etapas. Los perfiles en cada punto son totalmente distintos, ¿no? El que usa normalmente tiene instalaciones, tiene el consumo en sus manos. El que distribuye solamente es un vínculo. Bastante crítico en algunos países donde la distribución toma características muy especiales por su geografía, por distintas circunstancias. El productor, que dependiendo de los mercados empieza a haber distintos tipos de productores con distintos perfiles. Hoy a la mañana creo que estuvieron viendo la parte de energías renovables. Empieza a haber nuevos jugadores en el área de producción. Y lo que es abastecimiento en sí de combustibles, que la matriz energética de cada país tiene su perfil, ¿no? Argentina es un país básicamente con un perfil fuerte en la utilización de gas natural. La generación térmica representa más de la mitad de la generación, con lo cual las tarifas o los costos de producción están muy asociados a ese tipo de combustible en particular, ¿no? La visión como operadores o como responsables de instalaciones que consumen intensivamente energía trata o fuerza que esta cadena se conforme de distinta manera, casi diríamos que al revés, en donde la utilización pasa a ser el eje, principalmente porque nosotros tenemos esa responsabilidad. Las acciones que podamos tomar corto o mediano plazo tienen injerencia sobre el uso. La distribución en sí tiene que ver se va a ir adecuando a partir de las eficiencias que nosotros obtengamos en la utilización. Todo el eslabón se va a ir achicando en la medida que podamos ser más eficientes en su uso, más racionales, o poder adecuar las necesidades con el uso, que es el último paso en el cual vamos a abordar en este caso. Lo que voy a compartir son experiencias operativas en donde la gestión energética tiene la mayor importancia en un concepto de energía o eficiencia energética que nos permite pensar a corto o mediano plazo cuáles son las mejores soluciones en cada una de las etapas, apuntando principalmente, casi diría en un 70%, en su transformación, en su uso. Si partimos de un consumo base que cualquier instalación puede tener, en donde hay un cambio o hay un deterioro, un aumento del consumo de energía a partir de los años, pura y exclusivamente por el paso de los años, en donde la única manera de poder agregar valor o mantener la eficiencia energética que está prevista, digamos, en sus consumos nominales, es trabajando sobre, obviamente, los mantenimientos mayores que necesitan las instalaciones involucradas. La única forma de bajar esta curva en el año a menores consumos para la misma demanda es un cambio tecnológico, modificaciones que pueden permitir o fueron observadas posteriormente en la operación,
las oportunidades propias que tiene el uso, en el cual los diseños normalmente tienen una previsión del uso de la energía en las instalaciones, y el uso real puede generar oportunidades de tanto de recuperación de energía como un uso más eficiente. Esto principalmente lo que hace es bajar las curvas de consumo de diseño sobre lo real, ¿no? Y las acciones complementarias en donde exigen, además de cumplir el objeto final del operador o el quien mantiene las instalaciones, que preservar su valor, en el fondo es mantener la condición de consumo base que tienen las instalaciones. Obviamente, bueno, en países como Argentina, que hemos sufrido distorsiones en las tarifas, estas curvas dejaron de ser relevantes años atrás, en donde con tarifas muy bajas, el costo de reinversión o de mejora sobre instalaciones contra la energía que se paga no es un buen incentivo. Con nuevas señales de precio empiezan a aparecer, diríamos, las oportunidades más fáciles, que son las que no se hicieron en los últimos años, para llevarse a cabo casi, diríamos, muy rápidamente. O sea, hoy hay saltos tecnológicos que tenemos acceso, Latinoamérica, Europa o en cualquier lugar de fácil acceso, que nos permite dar saltos cuantitativos en consumos importantes. O sea, la diferencia entre las curvas bases y reales pueden ser un salto muy importante. Así todo, modificar instalaciones o hacer lo que nos piden los proveedores de equipamiento con sus mantenimientos mayores no garantiza el óptimo uso. Solamente nos permite llegar a usos eficientes en donde está ya, digamos, definido en el diseño en sí de las instalaciones. Los ahorros totales sobre el costo siempre empiezan a ser acumulativos, en donde cada acción se suma a ahorros ya producidos, ya sea por modificaciones tecnológicas, por mantenimientos mayores, llegando sí ahora a un paso más, que es operar según la demanda. La operación de las instalaciones de acuerdo a la demanda es casi, diríamos, un arte. El primer paso, obviamente, es tener un dominio sobre las curvas de demanda, el perfil de la demanda, que nos permita prever o simular cualquier presupuesto energético a vista 1 a 3 años. Esto básicamente lo que nos permite es empezar a evaluar cuáles son los proyectos que dan viabilidad a proyectos a mejores eficiencias de las que ya se tiene. Y tiene varios impactos, no solamente la eficiencia energética, sino la revalorización de las instalaciones. La operación, que normalmente se construye todos los días se operan instalaciones, se prenden, se apagan, se adecúan, es un avance diario, instantáneo, en donde tiene que estar cubierto por un sistema de gestión energética que nos va a permitir básicamente garantizar los ahorros operativos. Los ahorros operativos en energía, cuando los saltos tecnológicos no son tan grandes como probablemente tengamos los próximos 3 años en Argentina, los ahorros operativos pueden ser los más significativos, porque es normalmente o es muy visible ver instalaciones que están en buen estado o mal estado, pero si no hay un sistema de gestión energética donde se pueden ver las curvas de demanda y curvas de despacho que tienen cada una de las instalaciones, es muy difícil ver o controlar cómo se han comportado esas instalaciones de acuerdo a la demanda. Por último, obviamente, es la compra de energía. En el concepto de abastecimiento de energía también hay un abanico muy amplio de posibilidades, que no solamente habla del mercado eléctrico, en donde podemos encontrar distintas tecnologías, insistimos, renovables, está dando hoy unas señales claras de oportunidad, ¿no? En donde las tarifas hoy que están disponibles o van a estar disponibles para el mercado privado pasa a ser más que competitiva respecto a la energía convencional. Dentro de este cuadro de provisionamiento de energía, la autogeneración también puede ser una opción. La autogeneración en sentido, digamos, es un traje muy a medida, donde cada curva de demanda tiene su oportunidad, en donde obviamente las más competitivas son las que permiten con pocas horas o poco tiempo de generación cambiar el perfil de consumo. Básicamente siempre se pagan precios por la potencia que uno necesita para operar instalaciones, en donde, dependiendo de las curvas de demanda, a lo mejor con muy pocas horas de operación uno puede
cambiar esas curvas, bajarlas, recontratar potencia, con lo cual el valor de la recontratación de potencia también se está recomponiendo en Argentina, por lo menos, de una manera importante, con lo cual todo lo que son las oportunidades de peak shaving, generación o recuperación de energía en distintos puntos empiezan a tener alta viabilidad. El valor total agregado, creado, es la sumatoria de todos los eslabones de el uso, parados en lo que es el uso y la transformación de energía, cuánto se puede tomar de este eslabón completo. Obviamente la competencia siempre está entre hacer algo y no hacer nada. Cuando las tarifas tienen esta relevancia o la actualización tecnológica, la actualización del activo de las instalaciones, tiene también un juego muy importante que no solamente es eficiencia energética en sí, sino también un uso racional de los recursos disponibles, ¿no? Más allá que normalmente el uso racional va acompañado de distintos estándares de producción de servicios, no solamente de frío o calor, sino del conjunto completo, de la adecuación de la oferta y la demanda, ¿no? En general, el valor agregado siempre se mide en casi una única moneda, que es kilowatts, pesos, en lo que sea necesario comparar, porque hay que comparar, obviamente. Partiendo siempre de una referencia, un costo de referencia inicial, la performance o la mejor performance siempre es viable si el costo total es menor, ¿no? Hay que asumir que el ahorro energético no es mágico, tiene siempre un sobrecosto operativo probablemente, porque es gente o recursos que hay que invertir para que las cosas operen de acuerdo a la demanda, haciendo que esta trazabilidad de tanto la oferta como la demanda en el punto pueda ser seguida casi instantáneamente, ¿no? Entonces, el sobrecosto, ya sea por personal o tecnología que hay que disponer, obviamente tiene que superar siempre al ahorro. Esto que parece a veces tan trillado, dependiendo de las tecnologías o de tarifas, a veces no es tan fácil de comparar. Pero la realidad dice que también a largo plazo esto es dinámico. Los ahorros iniciales normalmente son superados por los ahorros futuros, porque permite montar, a su vez, un sistema de gestión en el cual la implementación no deja de ser menor. Las teorías, pararnos en los consumos teóricos o demandas teóricas, a veces es un trabajo bastante introspectivo, pero la implementación entra o participan distintos jugadores en toda la cadena o en el uso de las energías en donde es necesario alinear. Inicialmente siempre se parte del análisis de las demandas, con lo cual hay sistemas más preparados para medir que otros, o para estimar demandas, e ir adecuando todos los jugadores en el mismo sentido. La implementación, tanto como la operación, son relevantes en los porcentajes de ahorro de energía. Cuando las implementaciones, el costo de inversión deja de ser relevante, o el ahorro que genera nuevas inversiones que ser relevante, la operación puede significar más del 10% de ahorro energético. El sistema de medición y control, para lo que es sistema de gestión energética, es la piedra angular. Si no se puede medir, es muy difícil controlar. Las decisiones que se toman siempre están parados en una decisión sobre valores reales de consumo. ¿Y qué se mide y cuánto se mide? Es la gran disyuntiva. Donde no se mide nada, empezando a tener mediciones generales, es el primer paso. Obviamente, cuando los servicios van evolucionando y las oportunidades empiezan a ser más competitivas, de menor impacto, el sistema de medición siempre va a complejizarse. Pero los primeros pasos en donde de no tener implementado ningún sistema de gestión energética a tener algo, son mediciones generales. Porque probablemente ni las instalaciones ni el personal probablemente que lleva adelante las implementaciones estén preparados para ir a hilar tan fino, sino que es un ejercicio que empieza a ser virtuoso en la medida que se complementen las etapas y se puedan dar pasos a pasos. En cuanto al sistema de gestión energética,
Yo diría que hay millones de paquetes comerciales ya que distintas marcas, proveedores pueden ofrecer, pero en el fondo hay un concepto. Es el concepto de poder hoy, con la tecnología disponible, que ha simplificado de manera muy importante la medición, la concentración de los datos, el poder analizar variables o varias variables de manera conjunta, permite que hayan hoy, montados en el país, soluciones integradas a un costo muy competitivo, que en donde la única diferencia pasa a ser los conceptos que se aplican sobre la información. O sea, montar un sistema de gestión en la parte hard no es una limitante, hoy por hoy esto es una cuestión de decisión. ¿Qué hacemos con la información que recibimos? Sí, es una cuestión ya casi estratégica, en donde sí se piensa o se evalúa cuáles son los pasos indicados y los aconsejables a seguir. Hoy la medición descentralizada, la centralización, un concepto que se llama upgrade, que es concentrar variables, las múltiples variables que uno puede controlar o puede simular para mejorar la eficiencia de las instalaciones, hoy no es una limitante tecnológica, ¿no? Hay medidores que pueden conectarse a cualquier red, ya sea IP o inalámbrica, está disponible en el mercado, insisto, cada vez a costos más competitivos, en lo cual inicialmente podía haber sido gran parte de la inversión hace un par de años era el sistema de medición. O sea, cómo vencer la eficiencia del sistema de medición. Bueno, hoy ese problema ya se ha vencido. También que el valor de lo que uno ahorra es más importante, con lo cual las implementaciones empiezan a ser más sofisticadas de la parte de medición, pero la centralización de información como una capa de control de gestión del operador se ha convertido en una herramienta necesaria y que justifica las garantías que uno puede dar en la operación respecto al rendimiento o el ahorro energético futuro. Esto obviamente siempre trabajan en círculos cerrados, en donde las decisiones que se toman son implementadas y controladas online, centralmente, en conjunto con clientes, con participantes. Esto toma siempre una arquitectura muy a medida, son trajes a medida, que permiten no solamente garantizar ahorros a corto plazo, sino prever los futuros pasos. En el fondo esto lo que determina no solamente es la comunicación, sino es la previsión, o sea, el budget, el presupuesto energético año por año, en donde hoy por hoy tener previsibilidad en tarifas también nos permite empezar a tener otro tipo de planificación al respecto, ¿no? Las herramientas, tanto para lo que es performance como para monitoreo, que van de la mano. No, en la parte de energía, o en lo que es eficiencia energética, no hay un valor perceptible hasta que se mide. Uno puede aplicar el mejor de los criterios en cualquier instalación, poner variables de velocidad, pero hasta que no hay una medición de referencia en cual uno puede tener los parámetros reales que justifican la demanda, en su mayoría, en donde puede prever cuál es la mejora que se genera, es muy difícil a posterior después evaluar cuál es la efectividad de esa solución, qué tan eficiente fue. Entonces, el primer paso siempre es pensar en un sistema de gestión. El sistema de gestión puede ser menos o más complejo, pero empezar a medir es el primer paso. Como resultados, puede haber miles de resultados, pero para concentrarlos en particular, la eficiencia tiene un impacto principal ambiental. El uso indiscriminado de recursos nos convierte siempre en seres ineficientes a la hora de poder determinar o adecuar la oferta y la demanda. A la larga siempre tiene un impacto sobre la tarifa. Hay un círculo virtuoso en donde la eficiencia siempre empuja a la gente que está pensando en eficiencia a dar un paso más. Hoy como región creo que tenemos esta oportunidad de tener referencias que ya te han dado varios pasos en donde no es necesario ni inventar ni dar o caer en resultados que no son comprobables, sino hoy hay soluciones de todos los colores para todo tipo de actividad. La preservación de activos, la valorización de activos, la performance de cualquier instalación
estando adecuada energéticamente o no, casi que cambia, diría, los números de series, ¿no? Son series más nuevas, más viejas. Y en el fondo, tener un sistema que dé visibilidad a cuál es el comportamiento energético de las instalaciones, en sí ya es un valor. Porque va a permitir tomar cualquier decisión en cualquiera de los eslabones de abastecimiento energéticos de la mejor manera. Ya sea tanto hasta en la distribución, porque hay recontrataciones de potencia que empiezan a ser más que viables, a qué tipo de energía comprar y en qué momento comprarla. Las oportunidades empiezan a ser visibles. Y por último, el valor agregado. Argentina, al menos en los últimos años, era muy difícil tener visibilidades más de 2 años. O sea, proyectos que no superaran los 2 años era muy difícil llevarlos adelante y se asumían a veces hasta riesgos técnicos o previsibilidades de demanda muy importante en energía de bajo impacto económico. Hoy, al tener una nueva situación al respecto, estos proyectos que había que casi forzarlos para sacar, están más que justificados. Hoy la limitante casi es el plazo de implementación que el plazo de aprobación. Con lo cual creo en particular que tenemos una ventana de 2 a 3 años en donde las oportunidades más fáciles, las que no se venían haciendo, van a agregar mucho valor a corto plazo, con periodos de implementación muy cortos, pero sí nos va a exigir que después de los 2 o 3 años seamos más creativos y demos pasos más competitivos en lo que significa eficiencia. Lamento ser reiterativo, pero es todo un ejercicio pensar en eficiencia que siempre lleva a formar equipos que puedan, paso a paso, ganar un poquito más. Desde ya agradezco el tiempo y el lugar.